la feria me da un lugar como para poder contactarme y encontrarme con descendientes de mucha de la gente de la que yo hago la historia o a veces rescato documentación y bueno, contento con ese contacto continuo que me permite la feria también. Bueno, hay historias realmente interesantes. Uno conoce la historia de los grandes próceres, pero hubo hombres que realmente la hicieron difícil, elegir lugares para vivir inhóspitos y además generar que allí haya lugares para otras familias también. Exactamente, y que eran a la vez los que dieron mucho trabajo. En general se escribe una historia en donde se nombra a estos grandes próceres que tienen otra que no se cuenta generalmente y no se toma en cuenta que uno podría tener muchísima tierra, pero si no había alambradores, domadores, vaquianos, gente que se dedique a las quintas, a errar, a domar, era como no tener nada. Un poco es la historia de gente no conocida, pero que forma parte de lo que se ha hecho desde abajo directamente. La historia no contada. La historia poco conocida, quizás la historia menos convencional. Sí. Bueno, ¿y cómo se llega al conocimiento de esta historia? Me imagino hay previo a ello toda una investigación de muchos años. Claro, exactamente. Uno, por interés propio, primero se va informando de todo lo que hay escrito y así te vas dando cuenta de las cosas que son como lapsus en blanco. El trabajo después está en localizar familias, en buscar documentación, escanear fotos, entrevistar personas y bueno, así es como van saliendo las historias. Bueno, hay historias realmente maravillosas de la Patagonia, de los pueblos originarios, de todas esas historias. Bueno, ¿cómo se hace para ir recopilando datos, para ir testeando? Porque me imagino habrá algunos que tienen quizás los recuerdos un tanto cambiados o perdidos o extraviados. Sí, siempre que se habla de pueblos originarios hay que tomar en cuenta que existió una historia oral, pero ese traspaso, por cuestiones que hoy en día incluso podemos discutir, estudiar, investigar, como la campaña del desierto y otros acontecimientos trágicos, se ha cortado el hilo de la historia oral. Hay muchas familias que han perdido la historia de su propio grupo étnico y bueno, el trabajo consiste precisamente en encontrar esas personas que a veces en las familias son las que guardan un poco la memoria del grupo. Siempre en cada familia alguien se ocupó de escuchar, de recordar o de guardar fotos o documentos. Ese es un poco el hilo donde hay que llegar para empezar a armar las historias estas. Bueno, y cuando uno arma historias se encuentra con historias realmente maravillosas. Quizás algunas de ellas hasta para películas. Se ha encontrado con esas historias, me imagino. Sí, hay un montón. Hay un montón y he hablado de eso con mucha gente que se dedica a documentales, porque yo creo que eso es como una mina que está ahí sin explotar. O sea, es un filón muy grande que puede dar para documentales, pero también como para gente que se dedica a la historieta. El caso de la policía fronteriza, que tiene que ver con incluso la desaparición de Otto Tipp acá y muchas cosas que sucedieron, es directamente un tema que la gente debería tomar como para ilustrar cómo se hace hoy en día como historieta, es muy interesante. Un poco lo que hacía Casalla en Bariloche, pero con temas que no están tomados en cuenta. Bueno, cuéntenos un poco cuál es el favorito, qué es lo que más buscan, qué es lo que más llevan. Últimamente el libro de los pueblos originarios, todo lo que tiene que ver con el pueblo araucano mapuche y tehuelche, un poco con todo lo que ha venido sucediendo desde el caso Maldonado en adelante, bueno, la gente está buscando informarse un poco más. Los medios que representan algunos intereses han estado metiéndole a la gente en la cabeza información errónea, como que los mapuches no son de acá, son de Chile, y cosas por el estilo, y bueno, todo eso uno lo puede contrarrestar con información y documentación. Entonces hay mucha gente tratando de informarse últimamente y ese es un libro que sale mucho. Ya lleva 2 ediciones. Eso quiere decir que fue muy vendido. Sí, Pero normalmente ¿cuánto tiene o cuánta tirada es una edición? 1000, son de 1000.
Bien, y hay otras historias también de pueblos muy cercanos como Teca, como las colonias alemanas, la revolución de la Patagonia. ¿Qué es la revolución patagónica según esta historia o este manifiesto? Bueno, cuando termina la Revolución Rusa, acá estaba lleno de inmigrantes de toda Europa, escapados de Rusia, de Europa, había anarquistas, socialistas, ex militares imperialistas. Cuando empiezan las huelgas es en el año 17 y 18 acá en Patagonia. En el año 18 hubo una gran huelga rural patagónica de la que no se tenía mucho registro. Lo único que se había tomado en cuenta era la etapa del 2021 que se ocupó Osvaldo Bayer, y la del 18, a diferencia de la que se ocupó Bayer, la gente, los paisanos, no pierden, a pesar de que hay muerte de los dos bandos, ganan los paisanos, se quedan con las tierras, y los que pertenecían a la parte chilena fundan en el paralelo 45 más o menos el pueblo de Balmaceda en Chile. Eso era un registro de una rebelión histórica bastante revolucionaria, porque también la dirigió un anarquista que se llamaba Antolín Silva Ormeño, y para mí es el comienzo de las huelgas rurales patagónicas. No está separado de lo que vino después en el 21 y que es lo que estudió Osvaldo Bayer. O sea que esto fue un precedente que no está registrado prácticamente. No estaba. Bueno, ahí está toda la documentación de quienes participaron, los nombres, los apellidos, documentos, qué fue lo que sucedió. Hay incluso en el Bolsón gente viviendo que tuvo que ver con el escenario donde transcurrió eso. Por ejemplo, están los Müller, que tienen un hotel que se llama Patagonia Star, y en esa época, en el 18, cuando ocurrió el conflicto los paisanos se escondieron a las mujeres y a los chicos en Perito Moreno, y cuando rodearon a los carabineros chilenos los dejaron prisioneros en el campo de Müller. Entonces 2x3 sorprende esto de estar acá tan lejos de esos escenarios y encontrarse con alguien que tiene una relación tan directa con el lugar, ¿no?